Buenas noches, buenas noches. Antes de comenzar el quinto capítulo de este libro de los Hechos de los Apóstoles, recordamos ayer cómo se organizaron las primeras comunidades cristianas, cómo los sumos sacerdotes, los maestros de la ley empezaron a perseguir a los apóstoles. Entre otras cosas, recordábamos que los apóstoles también tenían por costumbre reunirse a las 3 de la tarde para la oración. Sin duda que también se reunían para dar gracias, para partir el pan, y lo vemos escrito y lo repasamos ayer y en otros días anteriores. Vamos a leer el quinto capítulo. ¿Qué les parece? Dice: otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero. Siempre de acuerdo con su esposa, la otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad, y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vamos a hacer una pausa aquí en estos primeros 4 versículos. A pesar de que en las primeras comunidades cristianas había mucho amor, mucha ayuda mutua, mucha caridad, siempre se mete el demonio a trabajar. Donde está Cristo trabajando, donde está Dios, siempre atrás de él trata el demonio de descomponer lo que él va construyendo. Y aquí nos da un claro ejemplo también de la deshonestidad de algunas personas que dicen trabajar para el reino de Dios, de algunas personas que dicen ayudar, practicar la caridad, pero no son honestos. Ananías y su esposa bien pudieron haberse quedado con ese dinero, era de ellos. Si se quedaban con ello no pasaba nada. Sin embargo, la deshonestidad siempre, el demonio siempre trabaja. Donde está trabajando Dios, sembrando, el demonio siempre va queriendo sacar la semilla de la tierra. Y continuamos en el versículo 5, dice: al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: ¿se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu Santo? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido, y te van a llevar también a ti. Al instante, Zafira se desplomó a sus pies y murió. Pues cuando nosotros somos deshonestos también nos viene la muerte espiritual. Estamos muertos en el pecado, pero más adelante miraremos cómo Cristo nos deja a nuestros sacerdotes, a los apóstoles, para reconciliarnos con Dios. Y siempre otra vez volvemos a notar a Pedro, a la figura de Pedro. Pedro siempre decidía, opinaba, y siempre Juan, el apóstol Juan, siempre al lado de Pedro, aprendiendo la sabiduría de Pedro y el poder de decisión que Pedro tenía, porque él tomó en serio, fuertemente, el ministerio que Cristo le dio, ser la piedra de su iglesia. Continuamos pues. Dice: al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Vemos aquí la figura de los apóstoles, no otros. Cristo les dio el poder a los apóstoles de hacer prodigios y señales milagrosas. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima.
Más aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor. En realidad, pues los apóstoles tenían el Espíritu Santo con ellos, o sea, el que la gente se convirtiera al escucharlos predicar no era sencillo. Y tan es así que los enemigos de Cristo, los saduceos, los fariseos, sentían gran miedo, tenían mucho temor de que sus sectas se terminaran. Odiaban tanto a los apóstoles que hasta los querían matar, o sea, y eso es irreal. Y hasta la fecha, hasta hoy, nuestros hermanos separados, los enemigos de Dios, siempre quieren matar a los sacerdotes, a los verdaderos cristianos. Bueno, vamos a seguir descubriendo esta doctrina. Más aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos de las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Pues qué impresionante, ¿no? O sea, para que al menos la sombra de Pedro los cubriera y ellos se sanaban. Fíjense qué maravillas, qué prodigios milagrosos realizaba Cristo Dios por medio de los apóstoles. Imagínense en aquel tiempo, o sea, ver en la calle, o sea, gente inválida, tullidos, que al tocar a los apóstoles, para que por lo menos la sombra de Pedro los cubriera y estos quedaban sanos, limpios, o sea, a mí se me enchina la piel al leer todo esto. Y realmente esto fue cierto, por eso se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué impresionante, pero bueno, vamos a seguir descubriendo. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Qué barbaridad, ¿no? O sea, el poder de Cristo Dios que les dejó a los apóstoles. Expulsaban demonios. La sombra de los apóstoles cubría a los enfermos y estos quedaban sanos. O sea, qué maravilla, cómo Cristo Dios nunca los dejó. Y yo siempre hago hincapié en esto. Recuerdo cuando Cristo les dijo: no tengan miedo, que yo estaré con ustedes todos los días. Y todos los días son todos. Dice, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. El sumo sacerdote y toda su gente, que eran del partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera, diciéndoles: vayan, abren en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Pues qué impresionante. O sea, fueron presos, los llevaron a la cárcel y el ángel de Dios milagrosamente fue y les abrió las puertas de la cárcel. Imagínense si nos tocara ver eso ahorita en esos tiempos. No, pues qué impresión, ¿no? O sea, qué impresión ver que las cárceles se abrieron solas. Y esto es real, o sea, no es un invento, no es un cuento. Cuánto poder le dio Cristo a sus apóstoles, a sus elegidos, a los que Él escogió, a los que Él llamó. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos sus ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel. Pero cuando llegaron los guardias no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron: hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera, en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie dentro. Qué impresionante, qué impresionante. A mí, créanme, se me pone chinita la piel de todo lo que estoy leyendo. El jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podía haber sucedido. En esto llegó uno que les dijo: los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo.
el pueblo los tenían en gran estima los apóstoles. Ya eran mayoría los seguidores de los apóstoles, los discípulos que se iban convirtiendo en verdaderos discípulos de los apóstoles, pues ya eran mayoría, que tanto así que los mismos fariseos y saduceos ya tenían miedo a hacerles algo, porque tenían miedo que la gente se les echara encima. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese. Fíjense cómo se refieren a Cristo, en nombre de ese. O sea, tanto odio le tenían los fariseos y saduceos a Cristo, que le decían: les hemos prohibido que hablen en nombre de ese. Bueno, vamos a seguir. El sumo sacerdote les interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese. Pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre, refiriéndose a Cristo. Y en verdad, pues sí, ellos fueron los responsables. Lo mataron, lo acusaron. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero les dijo: que no nos importe que nos ataquen, que nos persigan, que nos metan a la cárcel, que no nos importe, obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Hermanos, si esto lo hiciéramos en estos tiempos, obedecer a Dios antes que a los hombres, la iglesia que Jesucristo fundó en Pedro sería distinta. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte, colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Por medio de Cristo viene el perdón de los pecados, y sobre todo ese ministerio que Cristo delegó a los apóstoles de ir a todo el mundo a perdonar pecados, porque Cristo quería que todo el mundo fuera salvo. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Era mucho el odio, era un odio tremendo el que le tenían los fariseos a los apóstoles y a toda la gente que se iba convirtiendo al cristianismo. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo: colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció. Sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Hay que también entender que había personas que se decían también iluminados, que enseñaban, pero eran falsos, porque si ustedes se fijan, lo que es de Dios siempre dura. Y la prueba está, aquí está la Iglesia Católica. Cristo Dios la fundó y está de pie a pesar de todas las anomalías que cometemos nosotros los católicos, tanto sacerdotes como laicos. Sin embargo, aquí el que no es de Cristo, lo que no es de Dios, no dura, se esfuma, se acaba, como le pasó a Teudas, aquí lo nombra Teudas, y a Judas el Galileo. Continuemos pues en el versículo 38. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Vamos, Gamaliel era un hombre de fe, o sea, creyente, pero respetuoso con las leyes judías. Sin embargo, tenía también caridad y respeto por los apóstoles. Y sí les advirtió al consejo que los dejaran en paz. Decía, me imagino, si no es de Dios esto que hacen ellos, también se va a acabar, también se va a terminar, así como le pasó a Teudas y a Judas el Galileo, que se acabó, se esfumó lo que ellos hablaban y decían y predicaban.
Dijo Gamaliel, si tampoco lo de ellos es de Dios, también se va a terminar. Déjenlos en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo. Por eso les comentaba hace ratito. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos, y ojalá no estén luchando contra Dios. Qué advertencia de Gamaliel. Ojalá y no se enfrenten, no estén luchando contra Dios, porque hoy pues sí se las van a ver duras entonces, si se enfrentan contra Dios. El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles. Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volvieran a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Y durante todo el día no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús, el Mesías, en el templo y por las casas. Pues qué bonito saber que Cristo estaba con ellos, y los apóstoles lo sabían. Saltaban de gozo, estaban contentos por haber sido presos en el nombre de Jesús. Y a ellos no les importó lo que pensaban los saduceos, los fariseos. Los amenazaban, incluso pues aquí estamos escuchando que hasta los mandaron golpear, azotar. Sin embargo, a ellos no les importó. Créanme, ellos, yo creo, si los hubieran matado en ese momento, igual ellos hubieran estado contentos al morir por el evangelio, por la doctrina. Y hermanos, le estamos agarrando sabor a la misión de los apóstoles y a la iglesia, la función de la iglesia que Cristo fundó en Pedro: proclamar el amor, proclamar el perdón, proclamar la misericordia, proclamar la caridad hacia nuestros semejantes. Qué bonito capítulo 5, a mí me impresiona. Ojalá y ustedes lo mediten también y empiecen a agarrarle sabor a este libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos vemos primeramente Dios mañana con el capítulo 6. Y les comento, compártanlo, manden a 1 o 2 conocidos de ustedes este mensaje. Algo se les va a quedar en su cabeza. Quizás les despierte la inquietud por seguir leyendo en casa la Biblia. Pues denle dedito para arriba o para abajo y ojalá y lo compartan. Nos vemos primeramente Dios mañana.